Sí. Nos quedamos, creo que en el simbolismo de la ropa, estábamos viendo cómo el simbolismo de la ropa marca todo. Una ropa puede ser entendida culturalmente como un marcador de identidad, pero la ropa también puede ser entendida si es masculina o femenina, ¿no? Por ejemplo, les estaba comentando el caso de Marco Antonio, que se convirtió en esclavo afeminado de Cleopatra y su homosexualidad lo desgastó. Por ejemplo, decía Dion Casio. Bueno, también se le acusaba en la manera de llevar la ropa. Quintiliano, por ejemplo, decía que en cuanto al vestido, no hay vestimenta especial peculiar para el orador, pero su vestido se mira más que el de otros varones. Debe ser pues distinguido y varonil, como debe ser de hecho en todos los varones de posición. Toda la gente pública, de alguna manera, tenían que pasar como tenían que demostrar que verdaderamente eran hombres, especialmente los oradores, estaban a la vista de todos. Por eso también es que era muy deshonroso actuar o era un oficio que ningún buen ciudadano iba a requerir. Los actores, la gente de los teatros, de las comedias, porque al estar expuestos a la vista de todos prácticamente, eh, podían ser reprobados por no ser lo suficiente masculino, porque se escrutinaba comportamientos, gestos, miradas, cómo se sentaba, cómo hablaba, tono de voz. Entonces, esa era una de las profesiones que los buenos romanos o los buenos ciudadanos no querían, ¿no? Entonces, para llevar la toga varonilmente hay que demostrar coraje, virtud, dominio y autoridad en todo momento. De lo contrario, uno podría ser acusado de convertir la toga virilis en toga de mujer. Indudablemente fue esto lo que permitió a Cicerón insultar a Marco Antonio diciendo que tan pronto como se puso la toga virilis, esta se convirtió en una toga muliebris. Realmente no es nada en la toga o en la ropa en sí, sino es en la manera en que se lleva puesta, en la manera en que la persona que supuestamente debe de comportarse como un varón se comporta como si fuese mujer, ¿no? Y es muy probable que entonces todo este simbolismo que tiene el pastor para las mujeres lo tenga que ver con algo, tenga que ver con algo del comportamiento de los varones y tenga que ver también con la manera de decir, yo quiero que tu comportamiento sea femenino por medio de la ropa, por medio de la modestia, por medio de los adornos. Es una manera de estarla educando, ¿no? Después viene esta parte de lo que se espera que deben de ser personas, mujeres modestas. Y tenemos que entender también que estas mujeres de Éfeso vienen de toda una tradición donde es muy probable que la gente esté acostumbrada en Éfeso, que era una ciudad cosmopolita de acuerdo a los criterios de aquella época, está acostumbrada a ver mujeres profetizando, a ver mujeres enseñando. Les estaba contando el caso, por ejemplo, de Safo, que tenía pues mujeres dedicadas al templo de Artemisa, a la madre tierra, que se les enseñaba literatura. Aquí en Éfeso también floreció muchísimo el culto a la madre Artemisa, a la diosa Artemisa. El episodio aquel que ustedes recuerdan de Hechos de los Apóstoles, allá por el capítulo 17, cuando Pablo se mete en problemas con la gente de Éfeso, justamente por criticar a las personas que hacían negocio con la imagen de la diosa. Recuerden también que en Éfeso está el templo de Artemisa, una de las maravillas del mundo. Artemisa íntimamente ligada con la cuestión también de la fecundidad. También en Éfeso era costumbre que las mujeres que cuidaban del templo de Artemisa desempeñaran algún rol público. Entonces, si estas mujeres vienen de estos contextos o si las mujeres efesianas que ahora se hicieron, vamos a decir, cristianas o se encontraron con la fe de Cristo,
Pues a lo mejor estaban trayendo su experiencia anterior que habían realizado en los templos, donde ellas estaban acostumbradas posiblemente a enseñar, a tener un liderazgo, ¿no? Esto no es descabellado pensarlo, porque hay muchas, bueno, creo que no sé, en una clase estábamos hablando del sincretismo religioso. Pablo, por ejemplo, en la comunidad de Tesalónica, está tratando de corregir ciertos desviamientos que la comunidad está trayendo, que no han muerto todavía a sus ídolos, les dice Pablo, porque todavía han hecho esta mezcla de tener por un lado sus prácticas, vamos a llamarles paganas, por llamarles de una manera, y por otro lado, incorporarlas dentro del cristianismo. Entonces, muy probablemente la gente de Éfeso no estaría tan sorprendida de tener mujeres que enseñaran o que ocuparan cargos públicos, pero al encuentro que tienen estas mujeres con esta rama del cristianismo, parece que entran en problemas. Y lo primero que dice el pastor que él espera que sean sofrisone, que es el más significativo de los términos, tanto dentro de las epístolas pastorales como en la cultura más amplia. Casi intraducible por una sola palabra, el término griego sugiere la prudencia, la templanza, la discreción, la solidez del juicio y el autocontrol que constituía la idea griega de la conducta. O sea, esta palabra de que sean moderadas, de que sean modestas, tiene grandes connotaciones morales y no solamente es lo que va a pedir de las mujeres, lo va a pedir prácticamente de todas personas, ¿no? Los clásicos, por ejemplo, Adrian Riedemacher, en su exhaustivo y magistral estudio de Sofrisonia, y palabras emparentadas en el griego arcaico y clásico, sugiere que esta palabra tiene 5 significados o acepciones. Primero, el buen sentido para consigo mismo, que invita a la cordura. El buen sentido para no dañarse, que termina en la prudencia. El buen sentido para evitar la indecencia, la decencia, castidad, control de los deseos. El buen sentido para evitar el desorden, la quietud, el orden, la obediencia. Y el buen sentido para no dañar a los demás, que va desde la prevención de la injusticia y la violencia hasta el respeto de los dioses. Entonces, esta es una palabra que abraza otros muchos términos y que tiene a la vista una idea de querer tener a la gente prácticamente que viva con honor, que traiga deshonra, que sepa su lugar dentro de la sociedad. Y esto es lo que está esperando de las mujeres, pero como les decía, el pastor no espera solamente esto de las mujeres, prácticamente va a esperar que tengan estas habilidades o estas virtudes de todos los miembros de la comunidad. Podemos observar cómo la Sofrisone enmarca las instrucciones del pastor. Las mujeres deben de adornarse de una conducta apropiada con decencia y modesta. Las mujeres deben mantener con fe y amor una vida santa y modesta. Vean la palabra modestia y de autocontrol. Entonces la palabra de modestia prácticamente es saber qué lugar tú tienes dentro de la sociedad, saber qué lugar tú ocupas y no querer también ganar honor que no te corresponde, ¿no? Porque en una sociedad o en una cultura como era la del siglo I, donde todos los bienes, tanto materiales como morales, están limitados, si una persona gana honor, alguien lo pierde en el aspecto moral. Lo mismo sucede en cuestiones materiales. Si una persona acumula riqueza o acapara productos, alguien se queda sin comer. ¿Por qué? Porque no tienen esta idea de tener que los bienes son ilimitados, como los tienen las culturas capitalistas. Entonces, por eso, una de las maneras de invitar a todo miembro es a tener esta relación de modestia, de autocontrol, de cuidado, de saber cuál es tu lugar. Y claro, si los hombres, como estuvimos
viendo no saben comportarse como hombres y las mujeres al comportarse como supuestamente se comportan los hombres, estarían ganando honor, estarían de alguna manera avergonzando a los varones, ¿no? Lo que es encomiable en un hombre es, por supuesto, peligroso en una mujer hasta el extremo de ibris. Y el contraste entre los elementos femeninos y masculinos en tales naturalezas constituye una especial de tragedia, casi una clase especial de pecado, de amartía. Y hasta el día de hoy, que la mujer tenga conocimiento, que la mujer sea independiente, que la mujer sepa más que el varón, que la mujer gane económicamente más al varón, todavía causa mucho peligro en las relaciones entre parejas. Se espera que la mujer sea prácticamente la que depende económicamente, la que sea conducida intelectualmente y casi que si una mujer sabe, conoce, es independiente, hay una sociedad que recrimina, hay una iglesia que la manda al confesionario por vanidosa, por ser orgullosa, ¿no? El pastor, fíjense también, esto es para cuando hagan sus interpretaciones hermenéuticas, cuando dicen no le permito a la mujer, use el verbo epitrepo, permitir, en un presente continuo. No lo utiliza en el tiempo del griego que es en el aoristo. En el aoristo es una acción que nosotros no tenemos, no conocemos este tiempo. Pero en la gramática griega, el aoristo es un verbo que se emplea en el pasado o para expresar una acción que está pasando y que va a continuar. Entonces, este es un verbo que no se emplea. Con esta manera les quiero tratar de decir de que no es un verbo que el pastor tenga en la mente para decir, no permito hoy. Solamente está diciendo no permito porque está en presente continuo. No está diciendo no permitiré. Entonces, esto gracias a que la gente ha puesto más atención en la gramática, ¿no? Por ejemplo, nos dice este autor que Witherington dice que no le permitiré jamás, dice Pablo no dice no le permitiré jamás, sino más bien no lo estoy permitiendo ahora. Hay que saber también limitar el texto. No está diciendo, no está haciendo una sentencia o una prescripción para toda la vida, para todos los tiempos y bajo todas las circunstancias. Lo que el pastor está diciendo solamente en este momento no le permito. Y para reforzar su argumento, Witherington se refiere a Phil Payne, que ha señalado que no hay ejemplos en el Nuevo Testamento o en la versión de los 70 donde este verbo, usado en primera persona singular del presente de indicativo activo, indique o implique una ordenanza perpetua. Más bien contempla una provisión momentánea y concreta. Lamentablemente, cuando uno lee estos textos, pues son bien atractivos para sacarlos fuera del contexto y aplicarlos sin hacer ningún tipo de exégesis y ningún tipo de razonamiento, ¿no? Y claro que también esto desde el púlpito se predica, se anuncia como si fuera una ordenanza perpetua. Entonces, lo que quiere el pastor es en este momento para estas y solamente para las mujeres ricas, también hay que saber limitar. Solamente para las mujeres que usan joyas, peinados rebuscados, vestidos ostentosos. Para otras experiencias de mujeres parece ser que es más permisible. También lo vamos a ver. Entonces, con esto de idea de no le permito, entonces una vez que ya limitamos el texto, entonces podemos decir, bueno, ya podemos respirar porque ese texto no se está refiriendo para el día de hoy. Se está refiriendo para un contexto particular, concreto y específico. Lamentablemente, a través de la historia, este no ha sido el caso. Estos textos han sido bastante machacados, ¿no? Y para poder
someter a las mujeres a la voluntad no solamente del marido, sino también a la voluntad del pastor que representa a Dios y a la voluntad de Dios, el pastor recurre al mito de Eva. Y no sé si Juan Pablo, creo que fue el que preguntó sobre los mitos, ¿no? ¿Está por ahí Juan Pablo? Juan Pablo, si estás Sí, aquí estoy, padre. Ok, que habías preguntado sobre el mito de la madre Eva, ¿no? Sobre Lilith. Sí. Miren, uno pensaría que los mitos son ingenuos. No hay nada ingenuo. Ya cuando uno le enseñan o lee o ya casi que está siempre a la defensiva para decir, ¿qué querrá decirme? ¿Cuál sería su intención? Y gracias a Dios en nuestras conversaciones, pues, no somos personas todavía muertas, somos personas vivas. Es decir, podemos preguntar directamente qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Pero cuando tenemos un texto, pues yo ya no tengo al autor para preguntarle exactamente por qué recurrió a este texto de Eva y por qué y exactamente qué es lo que estaba prohibiendo y a quién le estaba prohibiendo. Entonces nada más me quedo con el texto y me quedo con preguntas y puedo lanzar hipótesis. Entonces, los mitos, también por medio de los mitos, se pueden transmitir verdad. No estoy entendiendo el mito en una manera negativa, porque los mitos a veces cuando ya actualmente parece ser que han perdido esta idea de que por medio del mito la gente trata de dar respuestas a los problemas del bien, del mal, a los problemas de por qué el sufrimiento, por qué la muerte, por qué las cosas están como están, por qué no se pueden cuestionar la voluntad de los dioses. Y la manera de reflejarlo, pues lo hacen con el conocimiento que la gente entiende. Entonces, los mitos hablan de verdades profundas, pero también de una manera a veces que no se puede tomar literalmente. Entonces, también en Éfeso había muchos mitos que circulaban en torno a las mujeres, en torno a la creación de ellas. Bueno, ustedes conocen el mito de Pandora, pero hay otros mitos donde también el pastor parece que los conoce y va a utilizar esos mitos como para apoyar y legitimar su idea, ¿no? En la idea, en el mito de lo que preguntaba de lo que preguntaba a Juan Pablo, en el mito de Lili, hay un mito que dice que la primera mujer que Dios crea no fue la madre Eva, sino que fue Lili, fue la primera que Dios creó, la primera esposa de Adán. Y cuenta el mito que en alguna ocasión, cuando el padre Abraham quería unirse, quería conocer a Eva o quería tener relaciones con Lili, le dijo a Lili, vamos a tener relaciones, ponte abajo y yo me pongo arriba, porque ese es el orden de la creación, eso es lo que es natural. Y Lili dijo, no, si quieres tener relaciones, tú ponte abajo y yo me pongo arriba, porque ambos hemos salido de la mano creadora de Elohim. Y Adán se quedó sorprendido de que Lili no quiso ponerse abajo para tener relaciones, porque esa era la posición natural porque también en esa posición simbolizaba autoridad. Lo que pasaba en privado iba a ser un reflejo del dominio que va a tener el hombre sobre la mujer. Si Lili acepta ponerse abajo, es reconocerle que Adán es superior, por el simple hecho de la postura. Entonces, Adán se queja amargamente con Elohim y le dice, mira la mujer que tú me has dado, no me obedece. Elohim, Dios, manda llamar a Lili y le dice, Lili, ¿por qué no obedeces a Adán? Obedécelo.
porque él es el varón y tú eres la mujer. Y dice, sí, pero yo he aprendido de tu sabiduría infinita que hemos sido creados en igualdad. Dice, entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en esta igualdad, según el mito. Dios le da la razón a Adán y le dice, bueno, si no obedeces y si no tienes relaciones, siendo tú la que recibe y la que se pone abajo, no puedes estar dentro del jardín. Y Lili desafía a Adán, desafía a Dios y le dice, si ese es el precio a pagar por la libertad, prefiero estar lejos de ti. Y Lili huyó. Y según la leyenda, Lili vive entre los animales salvajes, vive en la cueva y está asociada con los animales nocturnos, con la hiena. Y es interesante de que la palabra Lili aparece una vez en el libro de Isaías, donde también se le refiere como los animales salvajes. Ahora, toda la leyenda de Lili prácticamente es una leyenda que muy bonita, si es que realmente tuviera antecedentes históricos más antiguos, pero parece que esta leyenda no es tan antigua como uno pensaría, parece ser que más bien que fue de la Edad Media, al inicio de la Edad Media, que se fueron formulando. Pero este mito, aunque sea un simple mito, por lo menos te deja ver que a lo mejor los mitos podían también invitar a la resistencia, ¿no? Entonces, otra cosa hubiese sido si este mito hubiera entrado o si así hubiera pasado dentro de la historia bíblica. Sería bastante peligroso porque pondría verdaderamente lo que el autor quiere en la historia de la creación, de que ambos, tanto el hombre y la mujer, han salido de la mano creadora de Dios. Pero rápido se vinieron a interpretar de que el hombre había sido formado primero y por eso al hombre se le da autoridad, se le legitima y a la mujer es la causa de todos los males. Entonces, para silenciar y someter a esas mujeres sin oficio ni beneficio al capricho de los varones, el pastor recurre al poder que tienen los mitos cuando afirma que la mujer debe estar quieta porque Dios formó primero a Adán y luego a Eva. Y como está utilizando las escrituras, esta es una hermenéutica que está haciendo. Y ya desde aquí nos tenemos que darnos cuenta que está privilegiando un texto sobre otro. Por ejemplo, no iba a traer a la memoria el texto de sabiduría de fui creada antes de todas las cosas. Yo me regocijaba en su presencia. ¿Por qué? Porque es un texto que empodera a la mujer. Ahora, me gustaría también ir un momento al texto bíblico del Génesis, y yo sé que algunas personas a lo mejor ya cuando tomaron la del COVID y las escrituras vieron esto, escucharon esto, solamente como memoria para reinterpretar o para cuestionar también ese mito desde otro punto de vista. En los mitos clásicos de los griegos, la personalidad seductora y pecadora de las mujeres se debe a que han sido creadas de todo tipo de animales. En todos los mitos, las mujeres son como un monstruo, mitad sirena, mitad mujer, la medusa con su cabellera hermosa, y solamente porque se metió con Zeus, era la esposa dolorida de Zeus, la castigó y en vez de ese pelo hermoso, bello, le salieron las serpientes, ¿no? Entonces hay muchos mitos donde toda la mujer siempre es causante de todos los males. Por ejemplo, el poeta Simónides de Amorgos dice que Zeus a una mujer la hizo de una cerda y el resultado fue una mujer sucia, perezosa y gorda. A otra de una zorra. Y la fémina resultante es una persona que todo lo sabe y lo manipula según su humor cambiante. La siguiente fue sacada de una perra y por eso ladra a todo el mundo, sobre todo a su pobre marido. De barro moldeó a otra y ésta salió torpe e ignorante. Otra la sacó del mar y es cambiante
e inestable como el propio mar que pasa de la calma a la más terrible tempestad. La siguiente del asno y es perezosa y se acuesta con cualquier patán. La mujer resultante de la comadreja es tan mala que trama la desgracia de todo el mundo. La que procede de la yegua es hermosa y coqueta, pero no quiere hacer nada más que todo lo que contribuye a su propio embellecimiento. La que fue sacada de la mona, por el contrario, es fea y es un auténtico desastre. Además de ser enana y carecer de trasero, su aspecto es tan grotesco que provoca hilaridad en quien la mira. Entonces, con todos estos mitos en torno a la creación de la mujer, en torno a la idea de la mujer, y bueno, estos, no solamente estos hay otro que dice, ustedes me están preguntando que por qué odio siempre a la mujer, y empieza toda una diatriba para dar sus razones de por qué siempre está hablando y odiando a las mujeres. Y casi que cuando uno lee esos textos, creo que era Eurípides, por ahí se los puse en el comentario, uno dice casi que el pastor tiene en la mente esos textos para estar refiriéndose a la mujer, para ser una persona tan misógina, para estar prácticamente, en vez de releer o de absorber la tradición de Pablo, que admitió diferentes tipos de mujeres y que Pablo nunca iría con estos mitos griegos que se encontraría posiblemente, pues parece ser que a la mujer la cayó solamente por sus miedos y sus prejuicios. Entonces, la maldición de la madre Eva, si nosotros leemos el texto que el pastor usa, también había otro tipo de interpretación. En vez de ver a la madre Eva como la causante de todo el mal, en el siglo I también había personas que miraban a Eva como la mujer de luz. Lamentablemente, la interpretación que ha dominado es que Eva ha sido la culpable, ¿no? Si entramos dentro inmediatamente al texto, dice el jardín y la expulsión, allí se va narrando en el capítulo 2, Dios creó todo con amor. Recordemos que todos estos mitos fueron recopilados en tiempos del exilio, el pueblo de Israel está sufriendo, se está preguntando qué hicimos mal, entra en contacto con culturas más fuertes, la cultura babilónica tiene sus propias historias de creación, conocen las historias del Gilgamesh, del Enuma Elish, las historias del mito de Adapa, muchos mitos donde los dioses crean al ser humano del caos, pero lo crean al ser humano con la intención de esclavizarlo, con la intención de oprimirle, y en la creación de los mitos que circulan al pueblo de Israel, la creación es producto de los dioses, es un producto malo. Los dioses crean porque están aburridos, en cierta ocasión se enfadan con la gente, le mandan los piojos, le mandan enfermedades. Entonces, este es el contexto histórico, y de tal manera que cuando el pueblo de Israel recopila sus tradiciones acerca del mundo de la creación y su relación con Dios, también van a tener que ir corrigiendo cierta teología, y en algún momento también se van a dejar seducir por el Dios que envía diluvios. El diluvio, por ejemplo, aparece en el Gilgamesh, la idea del árbol del bien y del mal, pero casi que es más lo positivo de este pueblo, que trató de ir corrigiendo para decir, somos producto de un Dios de orden, de un Dios bueno que va creando y que va diciendo, vio Dios que era bueno, y cuando crea al ser humano, vio Dios que era muy bueno. Entonces el ser humano viene de estos mitos de polvo, y es polvo en su origen, es adamaja en el ser humano en cuanto a creación. Por eso es que el ser humano, desde el punto de vista bíblico, no tiene autoridad sobre la madre tierra, porque de la madre tierra ha sido formado. La madre tierra ha dado a luz o ha dado vida, ¿no? El verbo, y entonces aparece dentro de esta historia la pareja, y aparece el mandato de la comida y de la bebida. ¿Por qué?
Porque en las culturas antiguas la mujer estaba en relación con la comida, la mujer estaba en relación con los cultos de la madre tierra que tenían que ver con nacimiento, con muerte, con comida, con alimentos, con ofrendas sacrificadas. Y también por medio de la comida era la manera de conectarse con lo divino. La gente pensaba que los dioses también tenían que alimentarse, tenían que comer, pero la comida que uno come no puede ser la misma que comen los dioses, porque entraríamos prácticamente a transgredir entre lo creado, entre la criatura y el creador. Ya no habría ninguna distinción, por eso es que había siempre la prohibición de no comer, de no beber. En la historia del Gilgamesh, los dioses le revelan a Gilgamesh el secreto y le dice, cuando vayas al inframundo, te van a ofrecer una comida, la comes, te van a ofrecer una bebida, la bebes. Y esa va a ser la prueba para ver si realmente Gilgamesh puede estar dentro o en la participación de los dioses. Y cuando Gilgamesh se presenta en el inframundo, los dioses mayores le presentan la comida, Gilgamesh la come, y le presentan la bebida, Gilgamesh la bebe y entra y es juzgado digno de estar con los dioses por medio de comer y de beber. Y después parece que hay otra idea de la inmortalidad, porque el pueblo babilónico se tiene que imaginar y decir, bueno, si este Gilgamesh se le revelaron los secretos de la comida, ¿por qué la gente se sigue muriendo? Dijeron, porque eso solamente era la comida para estar en presencia de los dioses en ese momento. Pero la comida inmortal, Gilgamesh se la trajo y cuando ya iba a llegar en la mitología de Gilgamesh, cuando ya iba a llegar a su pueblo, a la ciudad de Uruk, Gilgamesh se purifica, entra al río, deja la comida del árbol del bien y del mal y aparece la serpiente y quien se come la comida es la serpiente. Quien se hace inmortal es la serpiente. Por eso la serpiente también en el Gilgamesh era reverenciada o venerada como sabia. Entonces, para la cultura griega, también la comida que comían los dioses, la ambrosía que comían los dioses, era prácticamente lo que hacía que la comida, que fueran dioses. Los humanos no pueden comer comida que comen los dioses porque en el momento en que comen comida que comen los dioses, pues se harían igual que los dioses, ¿no? Entonces, la comida también es un marcador de identidad. Un marcador de identidad que implica quién come qué, a quién se le sirve qué porción. Y por medio de la comida también la gente puede entrar en relación con la divinidad. Entonces, en la historia de Adán y de Eva, la comida no solamente significa el hecho de comer, significa está envuelta de sabiduría, está envuelta de inmortalidad, está envuelta de cuestiones prácticamente de vida y muerte. Entonces, prácticamente, en vez de ver a Eva como la transgresora, en vez de ver a Eva como la pecadora, pues tenemos que verla como una mujer sensata y uno se puede preguntar qué está de mal que Eva quiera adquirir sabiduría. ¿Qué está cuál es el peligro en que Eva quiera descubrir el bien y el mal, ¿no? Entonces, claro, si nosotros sabemos que el conocimiento de una mujer puede ser comparado como la ibris, como un crimen por saber más que el hombre, pues entonces podemos ver también cómo se ha castigado y se ha interpretado a Eva como la desobediente. Y así en Eva están representadas todas las mujeres. Pero si tomamos la idea como Eva, la que busca sabiduría, como muchas mujeres de la antigüedad, pues entonces nos puede poner en otra situación. El verbo comer forma un crescendo dramático en el conjunto de la narración. Por ejemplo, se habla de alimento, de prohibición, imitación de apropiación, determinación perversa del deseo y maldición. Prácticamente todo el verbo de la comida juega este papel importante.
La figura de la serpiente sugiere la polémica contra el culto idolátrico de la religión de los Baalín. Recuerden que estamos en un mundo simbólico. En el mundo simbólico, la serpiente representa a la religión posible de las religiones de los de Babilonia, porque la serpiente era venerada como inmortal, era venerada como sabiduría. Entonces se introduce dentro del texto con relaciones bastante ambiguas. Dentro de la Biblia, la serpiente no siempre tiene estas connotaciones negativas. La serpiente en este texto parece ser que es la que va a haber esta guerra, esta batalla entre Elohim y el dios de los babilonios, una representada por la serpiente y Elohim representada por la mujer. Si lo ponemos casi que en esta dinámica, es como si Dios permitiera que una mujer lo represente en una guerra de decir, a ver, ¿quién es más poderoso? ¿La serpiente o la mujer? Uno representa a la cultura babilónica y la otra representa a toda la teología de Israel, ¿no? Entonces, acuérdense que la serpiente tiene estas connotaciones ambiguas. En el libro de los Números, la serpiente también, en vez de dar muerte, va a dar vida. Cuando la gente comenzó a murmurar contra Moisés, Dios le dice que haga la serpiente de bronce. Por allá también hay en el apéndice de Marcos que dice que si van a beber el veneno peligroso y no les va a hacer daño, el sentido. Juan también tiene otra idea acerca de la serpiente, figurada con Jesús. Cuando Jesús dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así va a ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces la serpiente juega con esta ambigüedad, juega con esta realidad y llama la atención cómo la serpiente puede también ser representada en otras culturas como lo máximo para alcanzar. En el mito también de la cultura griega, que el pastor seguramente que estaba muy familiarizado, porque la comunidad de Éfeso está muy cerca de Pérgamo. En Pérgamo estaba el santuario de Asclepio. Asclepio era el dios de la medicina, el padre de la medicina, y después se le dio un estatus de dios. Asclepio era hijo de Apolo y una mortal, y Apolo, cuando nació su hijo, le dio el poder de curar. Llegó tanta a ser la fama de Asclepio que curaba, sanaba, incluso resucitaba. Y este fue el problema que entró Asclepio cuando ya paró la vida. Cuando las parcas del inframundo se dieron cuenta que ya no les llegaba gente al lugar de los muertos, salen y se quejan con Zeus y dice, algo pasó. Se ha interrumpido el ciclo de la vida. Vida y muerte forman la misma realidad. La gente va y es Esculapio, y Esculapio se le presenta con la figura de la serpiente. Es el símbolo de la medicina. En Pérgamo, todo su santuario que se dedicaba a curar por medio de terapias, de agua, de barro, utilizaba lo que nosotros llamaríamos mucho ahora la psicología, ¿no? Entonces, la serpiente realmente no tiene estas características tan negativas como uno pensaría. Entonces, la serpiente ejerció una función simbólica en las mitologías y en las prácticas religiosas en las naciones sobre la muerte y la inmortalidad en la Mesopotamia. La serpiente era objeto de miedo y de reverencia sagrada, como sugiere la historia de Números. Y también la imagen de la serpiente como señal de idolatría, semejanza de animal que rastrea sobre la tierra, la maldición de la serpiente. Y entonces, en este mito, la serpiente representa la presencia destructora que lleva a la caída, y seducida por ella, Adán y Eva entrarán en rivalidad con Dios. Y aquí tenemos esta transgresión que aparece por esta relación, ¿no? Los dos actores humanos de Génesis 3 habían sido presentados en el capítulo 2 de dos maneras.
en un mito relativamente extenso sobre el origen del ser humano. Se hablaba de la formación de Adán genérico o colectivo. Cuando hablamos de Adán, se refiere al ser humano, al Adán genérico, a los seres humanos, tanto varones como mujeres. Luego hay otro mito más breve, donde se presenta el episodio de la construcción de la mujer por Yahvé Elohim, donde Yahvé ve que no hay ninguna ayuda adecuada para el varón, él hace dormir al varón y del sueño le saca la costilla. Una cosa bastante increíble para ser cierta, porque es más probable que dé a luz la mujer a que dé a luz el hombre, pero estamos ante textos antropocéntricos, ¿verdad? La serpiente, cuando la serpiente habla, nos damos cuenta de que estamos en otro plano, el del símbolo. Interesa, por lo tanto, saber qué dice esa serpiente tan astuta y sabia. Y desde inmediatamente sabemos que el intento de la serpiente es dejar mal parado a Elohim. La serpiente sabe lo que Elohim sabe y lo comunica a la mujer en la frase de la serpiente. Hay una clara promesa. Lejos de ocasionar la muerte, el comer del árbol del conocimiento otorgará una cualidad divina. ¿Cuál es la de conocer lo bueno y lo malo? Y aquí nos podríamos preguntar, ¿y qué de malo tiene que la mujer quiera conocer lo bueno y lo malo? ¿Qué de malo tiene que la persona quiera ser o estar en la presencia divina? Bastarán todavía después toda una teología hasta que venga nuestro hermano Jesús y que nos diga que la luz vino a los seres humanos, pero los seres humanos no lo recibieron. Pero a los que los recibieron les dio la oportunidad de hacerse hijos e hijas de Dios. Entonces ya no es el movimiento de querer yo ser hijo o ser hija de Dios o entrar en el ámbito de lo divino. Con la nueva teología que presenta Jesús es el Dios grande que desciende, que se encarna, que toma forma y prácticamente hay una nueva relación entre el creador y la criatura, ¿no? La mujer, retando las interpretaciones machistas acerca de la mujer. La mujer es dadora de vida y la serpiente vive en la tierra fecunda. Prácticamente hay una relación entre la mujer que es dadora de vida, especialmente en el título que se le da a la madre Eva, y la mujer y la serpiente, que también es fecunda, y que es muy probable que hubiese religiones que la adoraban como el símbolo del falo por su forma que tiene. Y también en un plano ya más simbólico y teológico, la serpiente simbolizaba vida y muerte, inmortalidad, al dejar su caparazón, al dejar su piel. La mujer también va con esa misma idea de querer entrar a entender la idea de lo divino. La tradición ha sabido elegir oportunamente a la mujer como interlocutora de la serpiente, porque el tema en torno al cual gira la decisión es el comer. Y si hay una persona que sabe lo que es bueno dentro de la familia, dentro de la casa, va a ser la mujer. La mujer va a estar más relacionada al alimento. En la casa, quien discierne lo que es bueno para comer es la mujer. Por eso, en este mito, lejos de ser menoscabada, la mujer actúa con un papel protagónico. Al terminar el versículo 5, que cierra el diálogo, el lector sabe solo indirectamente por los plurales del verbo en el diálogo de los versículos 1 y 5, que el varón está presente, pero no sabe si escucha o si interviene. Siempre el varón, el hombre, estuvo presente con la mujer, pero realmente el varón está pasivo, está inerte. No sabemos realmente si participó o no. Más bien es ignorado. Si la serpiente simboliza la alta sabiduría, entonces el texto enaltece a la mujer, la pone al tú por tú como buscadora de sabiduría. La pone como si fuera una persona racional, no una persona que trae destrucción, no una mujer que causa, que es una monstruo, como dirían los griegos, sino una mujer prácticamente que es capaz de ponerse o representar a Yahvé Elohim contra
el ídolo que sería la serpiente. Este papel de la mujer se refuerza en el versículo 6, que es el eje alrededor del cual circula el sentido del episodio inicial. El ver de la mujer. Es muy importante el verbo ver, especialmente en el mundo bíblico. La primera vez que aparece este verbo ver es cuando Dios ve a Agar que está llorando en el desierto, escucha el llanto, y Agar le da el nombre a Elohim, Yahvé, a Elohim, de decir, he visto al que me ve, al Elohim, al Dios que me ve. Después hay toda una historia en las cuestiones de llamado de Jesús, que llega, que pasa por el lago de Galilea, vio a Simón y Andrés que echaban las redes. Más adelante vio a Santiago, a los hermanos de Juan, los hijos de Zebedeo, que remendaban las redes. Más adelante vio a Leví. Entonces está trayendo todo este imaginario del Dios que ve. La mujer se presenta entonces como el Dios que ve, el Dios que cuida, el Dios que protege la casa común. El ver de la mujer connota el descubrimiento de algo valioso y un ejercicio de intelecto que escudriña la oportunidad de algo. Escudriñar, ver, interiorizar, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta que la mujer no come inmediatamente. Si se me permite, la mujer no come a lo pendejo. La mujer razona, la mujer piensa, la mujer medita. Entonces, hay todo un razonamiento, hay todo una manera de ir describiendo esta acción para decir lo que la mujer está realizando es un acto consciente. No va tontas y a locas. Primero ve. El contenido de su ver penetrar, porque también es esta otra imagen, está expresado en 3 oraciones con sus respectivos paralelos. Ella ve que el árbol es bueno. Luego entonces ve que el árbol es bueno como comida. Ella ve que es apetecible, el mismo para los ojos. La comida es todo, la comida entra por los 5 sentidos. Ella ve que es deseable el árbol para tener inteligencia. La mujer es puesta en el acto de discernir. En segundo lugar, ella sabe y desea adquirir sabiduría como una teóloga, el tomar de su fruto, el comer. Solo ahora y después de esto, y nuevamente por la iniciativa de ella, dio también a su esposo que estaba con ella y comió. Si se presta atención, la mujer sigue siendo la protagonista. Ella había tomado de la fruta y ahora ella le da a su esposo como si este fuera un bebé incapaz de comer por sí solo. Estamos entonces ante una situación donde la madre Eva es prácticamente la que está alimentando a su bebé, a Genruchito, a su bebé grandote, y prácticamente en vez de causarle el mal o de traerle destrucción, le está transmitiendo vida, le está transmitiendo la luz, le está convirtiendo, por medio de darle alimento, le está convirtiendo en sujeto, le está convirtiendo en su compañero. En este momento, no antes, el varón se constituye en sujeto. Sujeto, sin embargo, de una única opción de comer. Por medio de la comida, la mujer lo alimenta, la mujer le da su ser, la mujer le da vida y prácticamente la mujer, como una diosa, le llama a la existencia para decir, levántate, hijo de Adán, levántate, hijo de Dios. La mujer, por medio de la comida, constituye al hombre en sujeto, lo alimenta y le da posibilidades de crecer. Cuando lean ustedes todos los textos, especialmente a veces de Jesús que resucita, lo primero que dice, denle de comer. Aquí esta mujer está trayendo toda esta riqueza, el dar de comer, dar posibilidades de vida. Sin embargo, la mítica figura de Eva no siempre fue entendida como la seductora, la mujer que causó la perdición del varón. Hubo personas contemporáneas del pastor, como fue Filón de Alejandría,
que introdujo en el judaísmo nociones helenísticas sobre Eva, a quien asocia con la sabiduría y la vida. No todas las interpretaciones que se hicieron, especialmente las del siglo I, eran para condenar a Eva, para decir que a causa de Eva entró la desgracia, entró la destrucción. Al contrario, Filón de Alejandría vio en la madre Eva la mujer de luz, la mujer que da vida. Según Filón, las matriarcas de Israel, Sara, Rebeca y Séfora, eran portadoras de luz divina que compartían con los varones. Para Filón, Eva compartió luz concentrada con la mente de Adán para disipar las tinieblas. En la obra gnóstica del Apocalipsis de Adán, del siglo I, contemporáneo también a las pastorales, se afirma que Eva enseñó a Adán el conocimiento del Dios eterno. Este mismo pensamiento acerca de la superioridad de Eva se encuentra en algunos textos de tendencia gnóstica, donde ésta es exaltada por transmitir vida y sabiduría. Lamentablemente, el pastor, en vez de seguir las interpretaciones o las enseñanzas de Filón de Alejandría y de otros cristianos que no llegaron a ser parte de la tradición o del canon, optó por seguir las enseñanzas helénicas, optó por traer todos los prejuicios que tenía la cultura helénica contra la mujer para descargar su ira contra la madre Eva. En ellos, Adán se dirige a Eva y le dice: tú eres quien me ha dado la vida. Se dice que Eva introdujo su aliento en Adán, que no tenía alma. Eva, que es vida, es la que enseña a Adán sobre todas las cosas que están en el octavo cielo. Ella descorre el velo que estaba sobre su mente y finalmente Eva se declara la madre de mi padre y la hermana de mi esposo, a quien yo di a luz. Imagínense si hubiéramos agarrado esta riqueza de interpretar a la madre Eva como hermanos y hermanas del siglo I lo hicieron. Muy probablemente muchas personas que han escuchado sentencias, especialmente las mujeres, por la maldición de Eva, no hubieran pasado por tanta calamidad. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no, para irnos, porque tengo mucho material y no sé si lo voy a terminar. ¿Qué les ha parecido? Bueno, después de todo hay consuelo, que el pastor dice que se van a salvar solamente por la maternidad. Así que mujeres, si no tienen hijos, apúrenle. Todavía están a tiempo. ¿Alguna pregunta? No pregunta, pero en la catequesis, para mí, al menos nosotros no tenemos esta visión del protagonismo de la mujer, ¿no? Es una... Y la otra cosa es cómo rehacer casi el catecismo cuando se presenta el problema del mal y del bien, ¿no? Sí. Por allí, creo que no está Olivia, seguramente tiene clases. Olivia y Noelia, que son las encargadas de la educación religiosa. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Ese es el problema de cómo acomodar todo pensamiento y hacer desde el ministerio en que uno está, tratar de ir cambiando estructuras, ir modificando. Y bueno, ella ya decía, bueno, yo voy a comenzar por presentarles otras mujeres. Y yo creo que no es fácil. La idea no es de que cuando ya sepan esto y digan, ay, todo lo que está pasando dentro de la iglesia está mal, entonces mejor me retiro. No es la idea, es de cómo permanecer y cómo hacer resistencia. Y esto no es fácil. Cómo hacer resistencia y cómo negociar a veces. A veces yo también he tenido que negociar, ok, voy a hacer esto que no me gusta o que no es lo primero, pero por otra manera, por otro fin. ¿No? Yo creo que es ahí donde cada quien va a tener que estar haciendo de lo contrario nos quedamos sin iglesia. O de contrario,
la otra gente no va a escuchar otra voz, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Manuel, solo un comentario. Ahora que estabas hablando de los mitos y de cómo la mujer que era mona y que venía, que venía de diferentes animales, pensé inmediatamente en nuestras leyendas, ¿verdad? Entonces, ay, ¿cómo se llama? La cegua, por ejemplo, o sea, la mayoría de los mitos nuestros, de nuestras leyendas, son mujeres las que se aparecen, ¿verdad? En las leyendas. Entonces, como eso es parte de nuestra cultura, viene desde antes. ¿Y qué hacen las mujeres en esos mitos? Nada más por curiosidad, ¿qué hacen? La cegua se le aparece a los borrachos. Ah, es como la Llorona. O sea, a lo que me refiero es que la mayoría de los personajes que llaman a un cambio, a una conversión en las leyendas, la mayoría son mujeres. La cegua, la Llorona, aquí hay una que se llama la Tule Vieja, que vive en un volcán. O sea, la mayoría son mujeres y llaman a la conversión por medio de sustos, por supuesto, y todo eso, ¿verdad? Pero la idea es que la persona... Y solamente cambie. la ve el borracho, ¿no? Nadie, y solo la ve el borracho. Nadie la ve, solamente la escuchan. Exacto, o el borracho, o el mujeriego, es un cambio. Lo que este personaje aparece es para que esa persona que está en un mal camino cambie. Esa es una interpretación diferente, sí, que se puede ir por allí. O sea, el mito trae salvación al hombre, especialmente al perdido, al mujeriego. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, a Juan Pablo. De hecho, padre, y casi no, bueno, hasta ahorita no se ha comentado para nada de eso, pero Pablo cuando llega a Filipos, llega con una mujer que se llama Lili. Bueno, no. Lidia. Lidia, exactamente, Lidia. Y pues no hay mucha referencia acerca de eso, pero incluso Pablo también hace mención, pues, en ese caso. Esta es el Pablo de los Hechos de los Apóstoles. Sí llega Sí. a Lidia, llega a Filipo y unas mujeres, entra en diálogo con estas mujeres y entre ellas Lidia, que era de Tiatira, de comerciante de púrpura. Entonces parece ser que era una mujer importante, tenía su negocio, la púrpura era muy codiciada en aquella época y Tiatira era muy famosa por la púrpura. Y parece ser que por medio de Lidia convierte, prácticamente es la primera bautizada de todo el continente europeo, cuando llega por Neápolis y llega a esta parte de Filipo. Ahora, Pablo también en las cartas a los filipenses menciona a dos mujeres, a Evodia y a Sintique. Y Evodia y Sintique les dice que se las llama como hermanas, un título honorífico, y les dice que se pongan de común acuerdo. La idea es que no sabemos si serían hermanas o si serían mujeres que tenían sus casas de oraciones y estarían compitiendo. Estas son las cosas que no tenemos. Bueno, con esto, si no hay otra pregunta, podemos pasar a ver cómo el pastor ha querido de jerarquizar su iglesia. Ustedes saben cómo se elige a un obispo. Nadie sabe cómo se elige al obispo. Nadie tiene idea de cómo se elige, quién lo elige. No. Papa. El Papa lo elige. Ok. Eso es lo que ustedes creen. Seguramente que el padre Ismael ha recibido alguna carta, pero no nos va a revelar el secreto porque ella es comunión reservada para los que revelen la carta de cómo elegir un obispo. Todo esto es muy secreto, nadie el pueblo ya no tiene nada prácticamente en la elección del obispo o en la elección del sacerdote. ¿Qué es lo que ha quedado en el rito? ¿Alguien ha participado en la ordenación sacerdotal? Me imagino. Por allí parece que hay un gesto que todavía quiere conservar la participación del pueblo en la formación de su futuro líder, ¿no? Cuando le preguntan, ¿saben si son dignos?
Y bueno, según, y tú por acá cruzando los dedos, que no vaya a venir el que no me quiere, porque capaz de que me dice que no es digno. Bueno, en la antigüedad, a estas alturas todavía, la elección del obispo, la elección del presbítero, la elección del diácono, todavía era el pueblo quien elegía. Hay un dicho en los círculos clericales que dice: de Roma viene lo que a Roma va. Y este dicho se emplea para decir que solamente la gente que va a Roma, que estudió en Roma, va a tener posibilidades de ser ordenada o nombrada obispo. ¿Por qué en Roma? Porque posiblemente va a estar más pegada su teología a defender lo que Roma produce, lo que Roma quiere. Este va a ser también el riesgo a veces de estudiar en Roma, ¿verdad? Te da prestigio, puede ser porque crees que es la única manera de estudiar, las mejores universidades, pero también pues te va a hacer que pienses casi como Roma. Solamente como un dato curioso, los legionarios de Cristo, algún día la iglesia mexicana va a pedir perdón por esta congregación o secta, no sé. No quiero decir nada porque aquí está Roberto, mi hermanito, que andaba por esos caminos. Los legionarios de Cristo, hace algunos años, cuando yo era maestro en el seminario, iban a los seminarios a reclutar candidatos para darles beca, para llevarlos a estudiar a Roma. Y claro, a los obispos les interesaba mucho porque pues va a ser un gasto menos, te lo van a educar, pero cuando vienen, pues van a tener estratégicamente en todos los seminarios personas que van a estar propagando su teología. Y en cuestión bíblica, estoy hablando de México con raras excepciones. Una de esas raras y buenas excepciones es Raúl Lugo, que estudió en Roma, pero ha hecho una interpretación hermenéutica, un recorrido desde la base y desde nuestro martirizado y violento pueblo mexicano. Pero la inmensa mayoría de la gente que va a Roma, de los biblistas mexicanos, prácticamente que piensan más romanos que mexicanos. Esto se ve en la manera de la enseñanza. Eso se ve en la manera prácticamente de, pues, de ser muy académicos, pero no traer tampoco nada novedoso al texto bíblico, que nos ayude al pueblo, ¿verdad? Entonces, y así es como se va perpetuando una jerarquía, y bueno, con el Papa pasado y con el anterior, estar formando todo un pensamiento casi de una teología que casi todos pensaran igual. Gracias a Dios, pues que ahora hay otros aires, se respira algo diferente, y también este Papa ha reconciliado el pensamiento teológico, el pensamiento bíblico de que se produjo aquí en nuestra América Latina con la teología de la liberación y con leer la Biblia desde la experiencia de la gente, como que le ha dado voz en las altas esferas del Vaticano. Al reconciliarse pues con Gustavo Gutiérrez y al perdonar a algunos biblistas que estaban en la lista de personas no gratas. Bueno, entre ellos algunos que ustedes conocen. Entonces, como que siempre la jerarquía o el elegir a las personas en poder siempre se va cuidando también un tipo de pensamiento, un tipo de ser iglesia y un tipo de pastoral, ¿verdad? Para que la institución no cambie. Entonces estamos hablando que en el siglo, que a estas alturas, también el pastor quiere organizar estas comunidades. A Pablo no le alcanzó el tiempo. No son los problemas que Pablo se enfrentó de querer organizar comunidades por la idea de la venida de Cristo. En cambio, ya el pastor respira profundo, posiblemente reconoce que Cristo no va a venir, sabe que hay que organizar, darle estructura, comenzó organizando haciendo liturgias por el imperio.
organizando a la casa, silenciando a la mujer, y ahora quiere decir, bueno, esto es lo que yo quiero en todas las casas de oración, ¿no? Al enumerar las cualidades para el cargo, el autor de las epístolas pastorales está estableciendo un medio de control social para el acceso a este. También ya no todo mundo va también la manera de organizar la casa va a ir a ser un poquito diferente a la tradición que venía de Jesús. Parece ser que Jesús no se complicó tanto la vida. Quien quiera ser el primero, que sea el último. El poder viene desde abajo. El poder la casa alternativa es circular, no tanto piramidal. Todas estas imágenes de que Jesús entró en problemas, en conflictos con su madre, porque todos estaban formando una nueva comunidad, estaban en círculo. Vienen su madre, sus hermanos y sus hermanas, y Jesús dice, este es mi hermano, esta es mi madre, los que cumplen la palabra y la ponen en práctica, porque su casa no está limitada a la sangre, a la etnia, no está limitada a cuestiones de pureza. Parece que no se complicó tanto. La comunidad después, especialmente la comunidad de Mateo, va a recordar ciertas indicaciones para qué hacer si mi hermano me ofende, cómo reconciliarnos, cómo cuidarnos. Entonces, ya aquí, en las pastorales, también va a haber un cambio de organización. Se va a ir abandonando la idea radical de la comunidad alternativa y se van dando los principios o los pasos para formar a los futuros líderes. Y realmente, cuando uno ve las cartas, no hay un grupo de personas que no sean organizadas. El pastor enumera abiertamente las cualidades de quienes aspiran a la noble tarea de liderazgo en la comunidad, liderazgo que debe organizar y mantener intacto el orden jerárquico de la casa de Dios. Encontramos, por ejemplo, las cualidades de los episcopoi, presbíteroi, que traduciríamos como supervisores y presbíteros. A estas alturas todavía no se entiende el término episcopoi como lo entendemos ahora. Lo único, no tenemos mucha información de las funciones que haría el episcopoi. ¿Sería una especie de supervisar las diferentes casas de oración? ¿Tendría alguna injerencia moral o sería como modelo de moralidad? Realmente no lo sabemos. Entonces tengamos cuidado de no aplicar nuestras ideas preconcebidas de lo que es un obispo ahora a lo que era un obispo, episcopo o presbítero del siglo I. También nos va a hablar de hembras y de hombres en diaconoi, de diáconos. Lo mismo, todavía a estas alturas no se entiende la diaconía como la entendemos ahora. Y también es cierto que hay mujeres todavía a estas alturas que no se les ha negado el derecho de entrar a formar parte de la diaconía. Y ahí es cuando uno dice, bueno, pues no, que no les permitía que hablaran, porque estaba hablando solamente para un contexto, no para todas las comunidades de esa época, ¿no? Y también el pastor habla del trabajo de un evangelista, no nos dice más, y el orden de las viudas. A mí se me escapó el orden de las viudas por el tiempo, pero le dedica le dedica mucha tinta a tratar el orden de las viudas. ¿A qué se dedicarían las viudas? Sería una institución que era también alternativo para las mujeres que no se querían casar. Muy probablemente esto fue algo radical. A ver si lo hablamos tantito cuando hablemos del celibato, ¿no? De los requisitos del celibato. Entonces, nos vamos a centrar en los tres grupos, porque de los otros no tenemos mucha información. Nos vamos a centrar en el grupo de los episcopoi, presbíteroi y los diaconoi. Y también vamos a ver cómo en cuestión de masculinidad parece ser que está presente allí, fíjense, en 1 Timoteo, en la casa de Éfeso y en la casa de Tito, lo que se espera de los episcopoi.
Estas listas, la lista prácticamente es innumerable. Que sea intachable. Intachable lo tiene tanto Timoteo, lo tiene Tito, que es intachable. Que sea fiel a su única mujer. Casado solamente, casado solamente una vez. Esto es lo que iba a decir allí. Este va a ser uno de los temas que vamos a investigar más a profundidad porque vamos a ver qué es exactamente lo que quiere. Que sea casado solamente una vez, hospitalario, también lo tiene Tito, que sea hospitalario, juicioso, acá tiene amante de lo que es bueno, equilibrado, autocontrolado, bien educado, que tiene a sus hijos bajo control, con hijos creyentes, equilibrado, hábil para enseñar, ser adicto a la doctrina auténtica. Después tiene justo, devoto en la comunidad de Tito, en la comunidad de Éfeso no tiene nada, comprensivo, acá tiene no arrogante, no amigo de reyertas, no colérico, no dado al vino, por eso es que llamaba la atención de que al Timoteo le diga que beba vino, si a eso se lo está prohibiendo. Pacífico, no dado a riñas, desinteresado, tiene que gobernar bien su propia casa, con hijos creyentes, no indisciplinados. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes encuentren un obispo con estas cualidades, denme su teléfono y su número, que yo me quiero ir a vivir allá a esa diócesis. Quiero ir a trabajar allá. A ver, de estas características, sin que ustedes todavía sepan, de estas características, ¿cuál de ustedes creen que podríamos seguir conservando? Abro los micrófonos. De estas características, ¿cuáles creen que la iglesia a estos tiempos necesita seguir conservando? Solamente lo que ustedes crean. Aquí no hay cosas buenas o cosas malas. ¿Qué características creen que sí la iglesia debería de seguir conservando? Que sea intachable. Que sea justo para mí. Ok. ¿Cuál de estas características quitarían más bien? Vamos a ver allí. Ah, ok. A ver, ¿alguien quiere opinar? Ay, ¿podrías poner de vuelta en la diapositiva? Ok. Así, porque eran muchas. Es que si no, no los voy a ver. Bueno, entonces no los voy a ver, pero lean. A ver, Bueno, checamos un poquito. de estas virtudes que el pastor requiere de los episcopoi, presbíteroi, ¿cuál de ustedes les gustaría que conserváramos, que sean intachables? No, Hospitalario. hospitalario, sí, también. Hospitalario. Hospitalarios, sí. ¿Cuál quitarían más bien? Probablemente la parte esta de fiel a su única mujer, casado o solo, ¿no? ¿O ustedes les gusta? Okay, pues, ¿a quién le gustaría que los siguieran casados? Yo a mí en lo tendría personal que sí me poder gustaría que seguir. estuvieran casados. Ok, hay opiniones de que les gustaría que estuvieran casados. A mí no. Ok. No necesariamente. No necesariamente. Bien. Pues quizás a lo Que mejor sea opcional. Que sea opcional. Exacto, Sí. sería opcional y de acuerdo a la situación, porque cada situación, cada matrimonio tiene sus circunstancias muy particulares, ¿no? Entonces, que no sea, pues, ser mi cruz y va que va, no, o sea, un poquito más abiertos. Digo, imagínense que ustedes tienen 100 familias que van a organizar. ¿Cómo lo organizarían? Y es interesante cómo cada quien tiene la idea de la comunidad que le gustaría. Algunos les gustaría que sea casado, otros que a lo mejor no.
¿Qué pasaría con las personas que a lo mejor son llamadas a la palabra, pero no son llamadas a la vida célibe? Bueno, Padre, ¿puedo hacer un comentario pues un poquito fuerte en este caso? ok. Ok, yo miré una película que se llama Spotlight en inglés, no sé cómo se traduzca en español, la verdad, pero en esta película es de De Boston. de los abusos que se dieron. Sí, pero, o sea, son tantos, o sea, básicamente eran 87, pues ahora sí sacerdotes que abusaron y no había ni récords de lo que hicieron, ni habían, o sea, absolutamente nada. Entonces yo digo, ahora sí creo que, no estoy seguro, pero algo, algo así menciona Pablo, de que pues si te estás quemando por dentro, pues cásate y ya, y si no, pues mantente en el celibato. Pero yo pienso que sí se evitarían mucho esos casos si pudieran tener esposa. Pues no estabas diciendo que no se No. casaran tú. Yo dije que sí. Ah, yo pensé que... Ahora, nada más, no sé, porque yo te escuché que dijiste que no. Nada más tengan en cuenta, recuerden, comprobado científicamente que los casos que se han dado de pederastas no tienen nada que ver con la conducta homosexual, porque también esa es una de Sí, las claro. cosas que la gente siempre lo asocia. Manuel, otra cosa, perdón que interrumpa, pero con respecto a ese comentario, en eso yo no estoy tan de acuerdo, porque conozco, y yo creo que todos conocemos un montón de padres de familia y tíos que también han abusado de niños. Entonces, no necesariamente el hecho de que una persona esté casada que garantiza que no vaya a abusar de niños o de otras personas. Marco ahí quería hablar. Sí, perdón, precisamente quería secundar lo que usted, Padre Manuel, dice. La pedofilia y el celibato son dos cosas completamente diferentes. El pedófilo, esté casado, esté soltero, no tiene que tener una... y en su gran mayoría el pedófilo son heterosexuales. El hecho de que que la persona tenga una orientación sexual diferente, eso no implica en ningún momento que sea pedófilo. Muy bien. ¿Alguien más quería hablar? Sí, yo digo que el celibato sea opcional, que si tú no puedes aguantarte, entonces que sea opcional y que te cases. Pero si tú quieres consagrarte y vivir en castidad, pues eso no tiene nada que ver si eres gay o si eres heterosexual. Si tú eres heterosexual no vas a buscar una mujer y si tienes otro, no vas a buscar una pareja hombre, sino que sea opcional el celibato, que si lo puedes vivir a cabalidad. ¿Alguien más quiere opinar sobre esta virtud o sobre este requisito? Yo, padre. Sí. Yo pienso que sí debe de ser opcional, pero pues también es muy difícil, no solamente por la pedofilia, no lo que se ha dado, sino también hay sacerdotes que tienen sus mujeres y viven una doble vida, se puede decir. Entonces, para ser honesta, es así. Creo que si lo van a hacer, pues que sea con todo respeto y con toda conciencia, y si no, pues que se casen. ¿Quién habla, Araceli? Sí. Ok, muy cierto. Hay un libro que en México, estoy hablando de la religión, donde este libro se llama Las ovejas negras y el autor tiene toda una data, información. Él dice que casi que el 80% de los sacerdotes están casados o que tienen una doble vida en cuestión de matrimonio. Y quien sufre más son las mujeres y los niños de los sacerdotes, porque no tienen ningún derecho, ningún beneficio. Se murió el sacerdote. Hace poco salió un caso ahí en la Ciudad de México, donde se le presentaron al cardenal la familia de un sacerdote, que se estaban muriendo de hambre. Bueno, vamos a entrar un poquito a ese tema. Vean, estos son los requisitos que quiere. Equilibrado, está bien, ¿no? Que sea equilibrado, juicioso. Que sea juicioso o no. Sí, sí, sí. Equilibrado. Sí. Equilibrado dependiendo a qué le llaman, equilibrado, ¿no? Que tenga una conducta equilibrada, que sea prudente en la cuestión del honor, ¿no?
que no sea cambiante, que no tenga estos cambios bruscos de la personalidad. Bien educado. Sí. No es necesario. Padre, lo que pasa es que nosotros no llenamos nada de esos requisitos. Entonces, ¿cómo pedimos eso si nosotros no lo llenamos? Muy bien. Pero estamos imaginándonos nosotros. Gracias, equilibrado. Está muy equilibrado. Bueno, sí. Juan Raúl. Yo quiero que gobierne bien su propia casa, porque si no es un inútil. Y manda a hacer otras las cosas. Hace serviles. ¿Quién? Muy bien. ¿Quién habla? Sí, a mí me gustaría... ¡Que laburen! No tan solo para los obispos, para los sacerdotes, sino que para nosotros los laicos también, que no fuéramos arrogantes y fuéramos desinteresados. Acá en la diócesis de Talca hasta hace un tiempo hubo un obispo que era muy arrogante. Esto no es mío. Siempre miraba por sobre el hombro Esto de Yogi. a sus sacerdotes Clarita. y a la gente en general. Vendió una casa de ejercicio donde se construyó posteriormente un supermercado y nunca nadie supo en la diócesis qué pasó con ese dinero de la venta. Entonces yo creo que una cosa fundamental para tener credibilidad en los consagrados, pero también en nosotros los laicos, es que seamos no arrogantes y desinteresados. Eso. Ok, muy bien, muy bien. Yo creo que a veces como ya no hay transparencia, ya no se sabe qué se administra y bueno, casi como que ya la gente está acostumbrada a que la arrogancia es una virtud para ser obispo, ¿verdad? Y hay gente tan prepotente de verdad que se sienten que ellos representan a Dios. Y bueno, yo los peores momentos que he tenido es con obispos prepotentes, que te han quitado tus credenciales para ya no enseñar, que después de que les has dado literalmente tu vida, ni siquiera te pagaron ni un salario por solidarizarte con la diócesis, arrogantemente te dicen, no, ya no eres bienvenido solamente porque no estás de acuerdo con su idea. Bueno, la idea de no tomar vino, ¿ustedes creen que no sea borracho? Lo que está diciendo, que no sea violento. Yo creo que esas son cosas muy buenas, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde el autor sacó todas estas calificaciones? Están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Muy bien. Dibelius y Conselman, que hasta ahorita yo creo que es el primer tratado más crítico y sólido de estos dos alemanes, que fueron los primeros que hicieron una relectura de las pastorales y que su libro casi que uno se lo debe de saber de memoria. Encuentran semejanza entre la obra del filósofo griego Onosandro y las exigencias de aquellos que aspiran a convertirse en episcopo y presbítero en la casa de Dios. Citando específicamente un apéndice de la obra de Onosandro titulada Estratégicos, que significa el general, escrita alrededor del año 59 después de Cristo, en la que inmortalizó los deberes de los generales como verdaderos hombres con estas palabras. En otras palabras, el autor está copiando del manual del general, no del general panameño, ese que cantaba rap o no sé qué, de esta obra del siglo I, del año 59 después de Cristo, muy similar, muy contemporáneo de las pastorales. En esa obra del Estratégicos, fíjense lo que decía. Creo entonces que debemos elegir un general no por su noble nacimiento como son elegidos los sacerdotes, ni por la riqueza como los superintendentes de los gimnasios, sino porque sea templado, autocontenido, vigilante, frugal, duro para el trabajo, vigilante, libre de avaricia, ni demasiado joven ni demasiado viejo,
un padre de hecho con hijos si es posible, un orador preparado y un hombre con buena reputación. El general debe ser templado para no estar tan distraído por los placeres del cuerpo que descuide la consideración de los asuntos de la más alta importancia. Entonces, cuando uno lee esta obra del siglo I, creemos que el autor de las epístolas pastorales tiene enfrente de sí esta obra y que imita o copia o se fusila los requisitos que Onasendro, quería de sus generales y ahora se los aplica a los presbíteroi y episcopoi. Y el ser intachable, prácticamente con esa primera virtud va a abrir todas las demás. Se requiere que los episcopoi, presbíteroi, deben ser anacletoi, intachables. Se hace eco del fuerte mandato del pastor a Tito en 1:6. Este especialista también en las pastorales Mounds observa que anacletos es sinónimo de anapileptos, intachable, que es el título que resume la lista de requisitos de los supervisores. Con esta primer virtud, acuérdense que estamos con la idea de que si tú tienes honor, todas las virtudes te vienen. Pero si tienes deshonor, todas las tragedias, todas las maldiciones te suceden. Entonces también aquí, el que sea intachable prácticamente, si ya la sociedad te reconoce como intachable, prácticamente todas las virtudes las tienes. Pero si no eres intachable, todos los vicios se vienen encima de ti. El llamamiento a ser intachable no solo se espera de los supervisores o ancianos, sino que es la exigencia moral de todos los hombres y de todas las mujeres. Y aquí también iría muy en la línea de lo que estaban comentando, ¿no? De que también la comunidad necesita verse también reflejada con ciertos requisitos. Este autor no solo le está pidiendo a los presbíteros, a los episcopoi, que sean intachables, sino a todo mundo. El pastor también espera que el comportamiento de los miembros de la casa de Dios sea irreprochable en todo momento y circunstancia. En 1 Timoteo 5 también espera que sean intachables y espera que Timoteo guarde el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Mesías. Como podemos ver, nadie en la casa de Dios está exento de esta expectativa. Si tú quieres gobernar o ser episcopo o tener un cargo de importancia dentro de la casa, debes de ser intachable. Si eres un miembro de la casa, debes de ser intachable. Si eres el que recibe la carta, como es el caso de Timoteo, debes de ser intachable. El Satames está en lo correcto cuando afirma que las cualidades de ser intachable, juicioso, equilibrado, bien educado, hospitalario, no dado al vino ni amigos de reyertas, comprensivo, pacífico y desinteresado, son cualidades generales que todos los miembros honorables, hombres y mujeres, pobres y ricos, deberían de tener en la comunidad cristiana. Entonces, hasta este momento podemos ver de que esta es una comunidad más saludable. No está exigiendo que solamente los que van a ocupar los cargos de liderazgo tengan ciertos requisitos, sino que toda la comunidad, ricos, pobres, hombres y mujeres, deben de examinarse si realmente cumplen estas expectativas. Cosa que ha pasado, que se ha olvidado, perdón, en la actualidad. ¿Por qué? Porque ahora se espera perfección de los sacerdotes o de los que están en campo de liderazgo o de los que participan demasiado en los grupos de la Biblia y uno llega a la casa y se lo quieren comer porque lo esperan dócil, lo quieren sumiso, que no diga absolutamente nada, y la sentencia es, ¿para eso vas todo el día al templo? Bueno, entonces esta comunidad es más saludable. El pastor también espera que el comportamiento de los miembros de la casa de Dios sea irreprochable en todo momento y circunstancia. Que sean intachables en Timoteo 5:7,
a los hombres de Creta que sean intachables, a las mujeres que sean intachables y que no sean chismosas, porque acuérdense que si todas pecaron por la madre Eva, pues ahí también va la maldición. Los filósofos y los médicos aconsejaban frecuentemente a los hombres de élite que tenían un poder legal absoluto, sobre todo en su potestas, autoridad, dominio, controlar sus pasiones y deseos. Eso va a ser exactamente lo que va a distinguir a una persona masculina de una femenina. Puedes dominar tus deseos, tus pasiones de comida, de bebida, de sexualidad, de ira, de enojo. Te espera el beneplácito de ser masculino. Pero hay algo en ti que es iracundo, que eres cambiante, dado a la bebida, dado al placer, dado a bañarte muchas veces, te espera la desgracia de ser afeminado. Prácticamente en esto estaba la idea. Aristóteles, que creía que la falta de dominio de sí mismo era un signo de debilidad, una característica que pronto se generalizó como femenina. La gente creía que eso era prácticamente, la mujer era dada, era débil, era ingenua, era fácil a ser engañada, y prácticamente esas son características muy propias de ellas, según estos autores. Una de las cuestiones que figuran en el más antiguo debate judío sobre la virtud es la necesidad de controlar las pasiones que amenazaba entre las virtudes, la masculinidad u hombría. Y todos los filósofos van a ir por esa idea. Control, moderación, control, prudencia, recato. Y por allí todavía esas enseñanzas de la iglesia siguen hasta el día de hoy, ¿no? En lo relativo al control de la pasión, la virilidad y el comportamiento virtuoso, el pastor es muy inclusivo. No excluye a nadie de su lista de vicios y de virtudes. Me gustaría investigar un poquito sobre la idea de que sea marido o que sea fiel a su mujer, porque es gramaticalmente puede dar para varias interpretaciones. ¿Ustedes se acuerdan de la película Como agua para chocolate? De esa película mexicana de la escritora Laura Esquivel, donde se va narrando la historia de Tita y de Pedro. Y comienza que lo malo de picar la cebolla es que uno no puede parar el lagrimeo. ¿Será porque me parezco a mi abuela Tita? Bueno, ya empieza a narrar todas las recetas de las comidas, todo el simbolismo de las comidas. Y en esa novela o en el drama de la película, Pedro está enamorado de Tita, pero según la tradición matriarcal, no se puede casar la hija menor si no se casa primero la mayor. La hija menor está destinada para cuidar a la madre, casi como la historia de Raquel y de Lía, ¿no? Entonces Pedro, para poder estar cerca de Tita, se casa con esta, creo que se llama Gertrudis, y se casa con ella, pero no le gusta, no quiere tener relaciones. Y cuando ya finalmente tiene relaciones, porque se habían enfermado de la comilona del mole, que se les pasaron los sabores en la fiesta, en la boda, y que acabaron todos en la vomitadota, ¿se acuerdan? Cuando va a tener relaciones más por obligación que por deseo, Pedro se inclina y hace la oración: Señor, no es por vicio ni fornicio, sino para darte un hijo a tu servicio. Realmente esta oración iría muy de acuerdo a lo que el pastor quiere y a lo que la iglesia enseña, que no sientas tus deseos, que no experimentes placer, que se vea prácticamente la relación sexual como algo solamente encaminada a la procreación, y cualquier otra práctica que tú tengas de deseo, que sientas pasión o que experimentes o explores el cuerpo, prácticamente va a ser sancionada.
Entonces, esta es una de las listas. En la lista de los atributos viriles del pastor, hay uno que se explican por sí mismos y otros más ambiguos. Uno de estos últimos que encontramos en su lista es el mandato de que los episcopoi, presbíteroi, deben ser, lo dice en griego, mias ginaikos ane. El significado literal podría ser hombre de una mujer o marido de una sola esposa. Lo abstruso lingüísticamente surge del hecho de que aner puede referirse a un hombre o a un esposo y giner a una mujer o a una esposa. Gramaticalmente podemos traducirla y estaría correcto como estas posibles traducciones se dividen en 5 categorías. Por un lado, se podría interpretar de que el pastor está prohibiendo el divorcio. Por otro grupo de otra se podría también interpretar que el pastor está prohibiendo casarse nuevamente, por eso tiene que ser casado solamente una vez. También se puede interpretar como que estaría prohibiendo la poligamia, esposo de una sola esposa, o exigir el matrimonio, ser marido de una sola esposa, o requerir la fidelidad, ser un marido fiel. Cualquiera de estas 5 posibilidades son acertadas gramaticalmente hablando. ¿Por qué? Porque el texto y la gramática es bastante ambigua. Ahora, ¿qué es lo que realmente el pastor estaba tratando de prohibir? Pues cuando llegue con él le pregunto. Eso no me preocupa mucho a mí, eso no se lo preguntaré. No lo sabemos, pero podemos explorar. Todos los investigadores, todos los intérpretes de las pastorales están más preocupados por discernir y por defender su teoría. Unos creen que estaba prohibiendo el divorcio, que iría en la línea de Jesús. Otros creen que estaría prohibiendo el casarse nuevamente, porque sería lo distinto del cristianismo. También otros creen que era la poligamia, porque era muy común. El ser marido de una sola esposa. Otros pensarían esto, lo cual iría muy contra cultura. Realmente, para mí, estas luchas de querer saber exactamente qué es lo que el pastor estaba prohibiendo o quería, no tienen sentido. Para mí, tiene sentido más bien que todas tienen que ver con una idea. Ya sea que que prohíbe el divorcio, o que se case solamente una vez, o que sea esposa de una sola esposa, o ser marido de una esposa, o que sea fiel, todas tienen que ver por la procreación. Todo tiene que ver por darle hijos al Estado y al imperio. Y nadie ha explorado esa posibilidad. No vamos a saber exactamente qué es lo que el pastor quiere, pero yo creo que lo que el pastor le preocupa es que los cristianos o el grupo que él representa tenga hijos. Y aquí, discúlpenme a las personas que tienen hijos y que son sus tesoros, pero también desde el punto de vista marxista, los hijos van a ser el que van a reemplazar tu cargo, va a ser la herramienta que después de que tú ya no puedas trabajar y le produzcas al sistema, va a ser el que te va a reemplazar, va a ser la persona que va a echar a andar toda la economía. Entonces, ¿por qué me voy por esta idea? Porque los movimientos célibes de personas o ascéticas del siglo I eran vistas con mucha sospecha. En lugar de tratar de resolver el significado de la frase, pretendo ahora demostrar que este imite el orden de la casa grecorromana y su exigencia de que cada pater familiae engendre niños para servir al imperio y a sus deidades.
estamos viviendo que en esta época el imperio quedó bastante dañado, bastante diezmado. Muchas personas se murieron durante la guerra y no había personas. El recurso humano era necesario para mantener toda una estructura. Los movimientos entonces ascéticos que se dan no solamente en el mundo bíblico, sino también en el mundo griego, eran vistos con sospecha, eran vistos y casi siempre eran marginados u obligados a que se casaran. Hablemos como un excursus primero del movimiento de Jesús. Voy a hacer este apartadito. Primeramente, Jesús, y en su propuesta del reinado, sabemos que no se casó. Y la gente puede especular que si Jesús anduvo con María Magdalena, que si no sé qué. Esa es una leyenda barata, un símbolo prácticamente nefasto, porque no está tomando en consideración todo el contexto cultural del siglo I. Lo que sí, si Jesús se hubiese casado, con toda certeza, los evangelios lo hubieran celebrado, lo hubieran dicho, porque eso es lo que se esperaba de todas las personas del siglo I. Una persona que no se casa, decía el Talmud, es como un árbol seco, es una persona triste. Se narra solamente de un rabino que no se casó, y cuando los rabinos le dijeron, ¿por qué tú no te casas? Y él dijo, mi alma está enamorada de la Torah, me caso con la Torah. Y parece que lo dejaron en paz. Hay algunos textos en la narración de los evangelios donde parece ser que a Jesús también lo acusan de no haberse casado, de no haber procreado. Me viene a la mente el texto de Mateo, de allá por el capítulo, creo 19. Yo tengo un artículo por ahí que he escrito, uno en inglés y uno en español, sobre los eunucos. Hay eunucos por el reino de los cielos. Por cierto, que esa iba a ser mi tesis doctoral. Yo estaba preparando toda mi tesis por los eunucos, porque me llama mucho la atención que Jesús parece ser que no se casa y parece ser que defiende también su movimiento o su estado de vida, diciendo de que hay personas que tienen otros intereses y propagan otro tipo de valores. Entonces, esto sería muy contracultural. Jesús no se casa no porque tuviera problemas con su sexualidad, sino que Jesús parece que quiere formar una comunidad alternativa, y en esta comunidad alternativa parece que la familia, en ese momento en que vivió Jesús, los hijos en ese momento que vivió Jesús, prácticamente era como entregarlos al imperio, era asimilarlos al imperio. Y muy probablemente los contrincantes, los observantes de la ley le están diciendo a Jesús de que sea eunuco. Y ser un eunuco prácticamente no es un piropo. Le están diciendo tu masculinidad queda entredicho, porque no puedes procrear. Un hombre, el verdadero hombre, procrea, siembra. Y Jesús parece que toma el insulto y comienza a decir de que hay eunucos que nacen desde el primer rayo del sol, los Saris Adam en el hebreo. Los eunucos que nacen desde el vientre. ¿Quiénes serán estos eunucos? ¿Serán las personas hermafroditas, personas que no se les distingue bien si son hombres, si son mujeres? Y claro, el ser eunuco le va a corresponder el estar rechazado, y según el libro de Levíticos, las leyes de Levíticos, no se podrá acercar a ofrecer la ofrenda al Señor y al templo.
todos los que tienen el testículo aplastado, el pene mutilado, no podrán entrar a ofrecer la ofrenda. Entonces, los Saris Adán, el primer grupo de eunucos al que se refiere Jesús, serían este tipo de grupos que no están bien definidos en su cuerpo. Luego Jesús habla de otro segundo grupo que dice que hay otros que se hicieron eunucos por manos de hombre. ¿A quiénes son estos eunucos que se hicieron por manos de hombre? Los prisioneros de la guerra. A los prisioneros de la guerra continuamente los hacían eunucos para quitarles su hombría y para que cuidaran el harén, para que cuidaran los negocios del hombre mientras el hombre andaba luchando, ¿no? Hay muchísimos testimonios y también este grupo estaría discriminado, estaría siendo prácticamente marginado. Y el otro grupo que Jesús menciona y con el cual posiblemente Jesús se identifica es con el grupo de los que escogen ser eunucos por el reino de los cielos. Y en este grupo, ¿de dónde Jesús tomaría esta idea de querer ser eunuco por el reino de los cielos? Muy probablemente la tomaría de un grupo de sacerdotes de la diosa, de la madre Cibeles, que eran muy famosos en toda la parte de Asia, en la parte de Galicia, bueno, actualmente de Turquía, y en la parte de Siria y de Galilea, donde este grupo de sacerdotes que se llamaban los Gali, iban cantando con sus panderetas, iban vestidos como los Hare Krishnas, cantando, bailando, y muchos de estos sacerdotes, cuando se hacía el culto a la diosa, a la ¿Cortó Manuel? chica, sí. ¿Aló? Escuchamos. ¿Me escucha? Volviste. Sí. Ahora sí, volví. Ya volviste. Sí. Uy, ¿desde dónde me perdí? De los Hare Krishnas. Sí, Ok, que cantaban. del grupo, ok. De los de Galis, este de los grupo Galis. de los Galis, el sacerdote, los grupos de esta diosa de los Galis, entonces andaban deambulando de pueblo en pueblo, llevando la imagen de la diosa Cibeles, de la madre fertilidad, y en la festividad que caía en la primavera, en el mes de marzo, ellos, al ritmo de la música, del baile, entraban en éxtasis y muchos de ellos se emasculaban, se hacían eunucos en honor de la diosa. Es muy probable que Jesús conociera o hubiese escuchado hablar de este grupo porque hace muy poco se descubrió una peineta típica de las que usaban estos sacerdotes itinerantes en la región de Galilea. ¿Se habrá encontrado Jesús en su prédica con algún grupo de estas personas que se emasculaban o que se castraban en honor de la diosa y tomó la idea Jesús? Es solamente una hipótesis, no tengo la certeza. Lo que sí les puedo decir es de que la propuesta de Jesús fue bastante radical al no casarse. Y no solamente Jesús, prácticamente los fundadores del cristianismo sabemos de que eran célibes. Pablo sabemos que era célibe, Pablo lo afirma. Él mismo dice que era célibe. El movimiento de María Magdalena, no sabemos si era casada o no casada. Entonces, sabemos que dentro de la casa del grupo del pastor hay personas que andan predicando el no casarse, que prohíben el no casarse. Sabemos que muchos movimientos
de tipo gnóstico no se casaban. Entonces, ¿por qué no se casaban? Muchos de ellos tenían o no querían casarse para no darle ningún hijo al imperio. Era una manera de resistir. Mi propuesta y lo que yo estoy viendo en la propuesta de los valores de Jesús es de que probablemente Jesús, al ver cómo se explotaba a todas las familias, cómo se manipulaba, cómo se les forzaba a las guerras, cómo andaban sin casa, muy probablemente dijo: en este momento, vivir mejor célibe como eunuco por el reino, por otra causa, es lo mejor. Si las circunstancias cambiaran, muy probablemente Jesús se hubiese casado, pero aquí solamente estamos jugando con hipótesis. Sabemos de movimientos también ascéticos griegos que van a ir en esto que les estoy diciendo. No tenemos una información, no tengo aquí para decirle a Jesús: Jesús, ¿por qué no te casaste? ¿Por qué? Pero lo que sí sabemos es que esta idea de quién agrada mejor al Señor siempre como que ha estado allí, ¿no? Pónganse ustedes a pensar la idea de Jerónimo y Joviniano en el siglo III. Joviniano, que argumentaba que las vírgenes son las únicas que agradan a Dios, porque una virgen después de caída ni Dios Padre la levanta. Entonces, Jerónimo, el defensor de la virginidad, el defensor del celibato, por un lado, y bueno, sabemos que Jerónimo estaba muy bien conectado con su amigo el Papa, con las matronas ricas de Roma, entre ellas Paula y sus hijas, y que una de las hijas de Paula, porque Jerónimo siempre le decía que no podía imitar nunca a Belinda, a la que no había probado el mundano cuerpo, a la que era virgen, y la otra se suicidó al no querer tener relaciones con el marido, por querer imitar siempre a su hermana. Y bueno, Jerónimo se va a Belén, y cuando está en Belén, le llegan las noticias de que un monje joviniano está diciendo que también las personas que se casan agradan a Dios. Porque así lo dice Pablo. Fuiste llamado cuando recibiste el llamado. Estabas casado, quédate casado. Estabas célibe, quédate célibe. Bueno, la lucha entre Joviniano y Jerónimo fue la noticia diaria del siglo III. Ganó la teología de Jerónimo. Al Joviniano, por atreverse a decir que las personas que se casan también agradan a Dios, lo desterraron en una isla donde murió apestado. Y hasta la fecha, todas estas hemos heredado la moral de Jerónimo, de Agustín, y no hemos heredado la moralidad o el acto de la sexualidad que Dios vio que era bueno, que esto es parte de lo que significa ser humano. Me voy a quedar hasta aquí por si hay alguna pregunta. No sé, mañana entramos otra vez a este tema.